Hola a todas, a todes, a todos. Pues ya tiene rato que no hago un live. Ya tiene rato que no he puesto la atención suficiente a este espacio, a Abortera Insurrecta. Pero bueno, ya estoy retomando. Mm, Tiene mucho que no hago un live, entonces estoy viendo cómo cambió la plataforma. Hay varias cosas así, entonces estoy agarrando la onda. Pero bueno, este va a ser un live interesante, bueno, como todos los que hago, porque es una discusión necesaria que como tal, como un debate, no la he encontrado en otros espacios, ¿no? Te voy a comentar un poco de cómo surgió la idea de hacer este video y qué va a pasar. Lo estoy haciendo desde Abortera Insurrecta y no desde mi perfil personal de Facebook. Yo soy Fanny González, porque creo que esta discusión tiene que llegar a un público mucho más amplio. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver aquí un poquito del 25N que es, y vamos a discutir si es o no un delito encapucharse, y vamos a platicar también sobre la manifestación feminista, si tiene que ser pacífica o radical. Entonces va a ser súper interesante. Si se escucha mal o como que hay algún problema, díganme para cambiar de dispositivo o algo así, pero si todo está chido, pues nada más saludos, ¿no? Y ya me voy a arrancar porque, bueno, se van a ir integrando también personas. Me interesa mucho escuchar sus opiniones. Entonces, comentarios y eso, váyanlos poniendo en el chat. Bueno, me presento para quien es la primera vez que entra a este espacio. Yo soy Fanny González, soy pasante de la carrera en Historia por la UNAM, me especializo en movimientos armados. También soy comité central del Partido Obrero Socialista, lo que significa que soy dirección nacional. Y soy la codirectora del archivo del periódico Madera, ¿no? Que es el periódico de la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización histórica de guerrilla, ¿no? De movimientos armados, movimientos socialistas armados. Entonces, bueno, ese es mi perfil y ese también es mi enfoque. Desde aquí, desde esta presentación, que en realidad también es un posicionamiento político, bueno, olvidé también mencionar que soy fundadora de Aborto Legal México, ¿no? Entonces, feminista, socialista, ¿no? Pa' pronto. Este es el enfoque que voy a tener en este video, este es el enfoque también de mi blog y de los espacios, entonces para que no se saquen de onda, ¿no? Y bueno, voy a comenzar nada más diciendo un poquito del 25N. Estuve pensando este video y dije, bueno, no hay que ahondar porque se puede encontrar la información de qué es y cómo surgió muy fácilmente en Google o en Wikipedia, ¿no? Pero sí lo voy a hacer mención porque es uno de los motivos por los que estoy haciendo este video. Entonces, bueno, el 25N, o sea, es la abreviación o así es como sale el hashtag. Significa que es el día, el 25 de noviembre, contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Es un día que se retomó por el asesinato de dos hermanas, son tres, pero una sobrevivió, que son las hermanas Mirabal, ¿no? Que ellas estaban en República Dominicana, son mujeres que estuvieron conspirando contra el gobierno dictatorial de Rafael Trujillo. Y bueno, con su asesinato por parte de la dictadura, se le conoce al momento, o se le ha definido así, como la gota que derramó el vaso para tumbar la dictadura de Trujillo. Entonces, son mártires, por así decirlo, pero el efecto que ocasionaron, a ellas se les decía las mariposas, pues sí, insisto, ¿no? Fue ya pensar en cómo tumbar precisamente al dictador. Entonces se retomó el día de su asesinato y se conmemora ahora el día contra la violencia hacia las mujeres y niñas, ¿no? Entonces es el próximo jueves de este año 2021, y ahí es, ahora sí entramos al debate también necesario. El debate si manifestación pacífica o manifestación radical, ¿no? Así lo puse. Miren, no he encontrado este debate en otro espacio. Lo que les comentaba al inicio es algo que estamos discutiendo en el partido donde yo milito, que es el Partido Obrero Socialista. No es una posición, lo que yo vaya a decir aquí no representa la posición del partido, porque seguimos en la discusión sobre la táctica. Lo que quiero presentar aquí son mis puntos de vista, mis argumentos, y bueno, también ir generando un diálogo con ustedes, ¿no? Como tal.
Entonces, bueno, solo es esa mención, ¿no? Para que también no se saquen de onda. ¿Qué pasa con las manifestaciones, no? Hay un informe del que yo parto para hacer este análisis y este video que se llama La ira de las mujeres, y lo tachan, tachan la palabra ira y le ponen era de las mujeres. Es un informe sobre el estigma y violencia contra las mujeres que protestan que realizó Amnistía Internacional en febrero de 2021. Si Amnistía Internacional es o no una organización que se deba reivindicar, bueno, para quien no la conozca, es una organización de derechos humanos internacional que, bueno, tiene incidencia en diferentes países y, pues, dependiendo de nuestra posición política, podemos estar o no de acuerdo con lo que se hace. En específico, ¿no? Como para no entrar y descalificar de facto el propio informe, hay que decir que no me estoy deteniendo o no estoy... Bueno, sí, no me estoy deteniendo en la parte de qué hacen otros países, únicamente yo retomo el informe por lo que aporta en tanto el tema del registro de las movilizaciones como los derechos que pone en este informe, ¿no? Se puede consultar muy fácilmente en internet, le ponen en Google Amnistía Internacional, la ira de las mujeres, febrero 2021, les aparece en PDF para descarga gratuita. Ahora, ¿qué nos dice este informe, no? O sea, voy a hacer como un resumen y ahorita vamos a entrar como en el debate. En el informe nos dice que definen manifestaciones o protestas de grupos de mujeres como aquellas protestas de colectivos de mujeres que tienen reivindicaciones de género como tal. Entonces, lo que están o lo que están diciendo ahí está especializado en México, o sea, hace el registro de México únicamente. Dicen que hay un contexto hostil y de estigma que se está generando en especial desde los sectores gubernamentales y medios de comunicación oficiales. ¿Qué significa esto? Bueno, que la sociedad lo que recibe es lo que se está dictando desde el régimen, insisto, ¿no? Por el medio de comunicación y por las propias declaraciones del presidente. Entonces, ¿a qué, bueno, en específico, como a qué nos referimos? A las mañaneras, ¿no? Y a los periódicos como el Excelsior, como el Universal, o como, no sé, Radio Fórmula, ¿no? O sea, las radiodifusoras y los periódicos con más, como con más expansión, ¿no? Que se leen más. Entonces, Amnistía Internacional dice, aquí hay un origen del estigma, o sea, sí pueden identificar ese origen, y dicen de dónde, ¿no? El presidente, uno, todo su gabinete, todo lo gubernamental y medios de comunicación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esta interpretación de los hechos se genera desde el régimen? Bueno, que por supuesto, o sea, yo como marxista, por ejemplo, decimos tiene una posición de clase. ¿Quién está dando el discurso? La burguesía. Entonces, ¿cuál es el discurso que le conviene a la burguesía? Burguesía, clase que explota al proletariado. Bueno, pues un discurso que siga sirviendo para la opresión y para la explotación propiamente. Entonces, ¿qué generan las declaraciones del presidente cuando el presidente dice, ¿no? Andrés Manuel López Obrador dice que las mujeres tienen posiciones radicales, que las mujeres son violentas, que las protestas de las mujeres son violentas, que no, esas no son las formas, o sea, no lo ha dicho con esas palabras, pero está a un grado de decirlo. Lo que debemos de entender es que él está estigmatizando. ¿Por qué? Porque no llega al origen de la causa. O sea, él nos dice, oigan, ¿por qué están manifestándose? ¿O por qué se manifiestan de esta forma? Él simplemente descalifica la forma y dice, las buenas formas son otras. ¿Cuáles? En específico, él dice la pacífica. La pacífica ahorita lo vamos a desarrollar porque también no lo está entendiendo, pero no es que sea un ignorante, es un tema de Estado, ¿no? Entonces, bueno, lo que López Obrador hace con estas declaraciones es estigmatizar y generar un odio por parte de la población hacia las movilizaciones de mujeres. ¿Qué nos dice el informe de Amnistía Internacional sobre esto? Que este estigma y que este tipo de declaraciones están basados y refuerzan los estereotipos de género. En principio, porque, insisto, López Obrador no lo dice con estas palabras, ustedes pueden ver las mañaneras sobre las declaraciones de las movilizaciones de mujeres, pero lo da a entender. Cuando él dice esas no son las formas, bueno, ¿cuáles sí? Es que las mujeres no tienen que ser violentas.
Es como, güey, o sea, es el maldito estereotipo de siempre, ¿no? O sea, que las mujeres tenemos que ser las correctas, que las mujeres no debemos de enojarnos, que las mujeres tenemos que ser las bien portadas. Esto también tiene un trasfondo religioso, por supuesto, y solo como paréntesis, recordemos que López Obrador es el fundador y el dirigente de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Morena, como tal, es la forma en la que se le ha designado a miles de veces o históricamente a la Virgen de Guadalupe. Políticamente esto debería estar prohibido porque ningún partido político en un estado laico tendría que hacer referencia hacia cualquier tipo de religión, pero en específico ya hay una posición política por parte de Morena, un gobierno burgués en principio y en segundo con una base fuertemente católica como tal. Esto es el paréntesis nada más, pero lo vamos a ir retomando. Entonces, ¿cuál es la ideología, el trasfondo? Bueno, que las mujeres tenemos que estar en casa, tenemos que ser amas de casa, no tenemos que protestar, tenemos que ser recataditas y tenemos que quedarnos calladas. Porque básicamente es lo que nos dice en todas las mañaneras, ¿no? Entonces, lo que el informe de Amnistía Internacional trabaja, bueno, es que estos estereotipos o estas declaraciones son estereotipos de género, que también son violencia de género. ¿Por qué? Porque el trasfondo histórico patriarcal, sexista, machista, está ahí de principio. Entonces, López Obrador, cuando por ejemplo dice que somos las acarreadas, que somos infiltradas, también nos quita el criterio. O sea, cuando alguien te dice eres una acarreada, es como, ajá, o sea, yo no pienso, o sea, a mí soy un borrego más. Entonces, esos son los estereotipos a los que nos estamos enfrentando en la movilización feminista. ¿Qué pasa ahora? Continúo, ¿no? Como mezclando un poquito de mi pensamiento, de lo de los informes, de las críticas, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el tema del encapuchamiento, ¿no? Bueno, terminamos con el tema de la marcha pacífica o radical. Una marcha pacífica, y nos lo dice el informe, tiene que ser protegida, ¿no? O sea, insisto, no es una ONG quien está diciendo esto, pero dice, bueno, una marcha pacífica se basa en la reunión libre y la reunión pacífica. Amnistía Internacional señala, y lo hace muy precisamente, que la violencia no es algo que se esté presentando en las movilizaciones y protestas de mujeres. Define violencia como tal algo que puede causar una lesión o una gravedad de muerte hacia las personas. Hacia las personas, lo repito, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de ir a romper un cristal o de hacer iconoclastia, no es violencia, ¿no? Violencia es que yo diga a mi vecina, a mi vecino, mi vecine, a ti te va a ir y te voy a hacer daño a ti y a toda tu descendencia de aquí a 200 años, ¿no? O sea, que tenga una intención de hacer la lesión y no solo la intención, muchas veces hacer ya la lesión o la agresión. Eso es violencia. Violencia no es romper un cristal. Violencia no es rayar una pared. O sea, eso es otra cosa. Tiene otra definición. Iconoclastia, intervenciones, o sea, no es violencia. Entonces, ¿qué hace López Obrador cuando dice es que las feministas son violentas porque rayamos una pared? ¿No? Güey, estás estigmatizando y además estás ejerciendo violencia en razón de género, ¿no? Por la actitud, o sea, lo que ya les había comentado. Entonces, esto nos lo dice muy claro Amnistía Internacional. Y nos dice que las reuniones, o sea, que encapucharse también es una forma de protesta, porque está basado en el derecho a la privacidad, de que yo no quiero salir en los medios de comunicación, yo no quiero que me tomen fotos y que salga por todos lados. Además, ahorita llegaremos como a la parte política de esto, además quiero ser un ente único con mis compañeras, ¿no? Entonces, estas dos partes, o sea, hay que entender como una manifestación pacífica, aquella donde nos reunimos para protestar por causas legítimas. Legítimas. O sea, ¿y qué es lo legítimo? Lo que se necesita. Entonces, a mí no me vengan a decir que en México ya tenemos garantizados nuestros derechos como mujeres.
Por supuesto que no, no tenemos ni el acceso a nuestro derecho a decidir. No tenemos, no, o sea, el sistema está basado en el machismo, en el sexismo, es patriarcal como tal. Estamos en un sistema capitalista. El sistema capitalista se basa pues, existe por la opresión hacia otros seres y en específico hacia las mujeres con las dobles o triples jornadas, con el tema del trabajo doméstico no pagado, con el tema de los cuidados, lo que nosotras ya sabemos. Entonces es un error, es una estupidez, ¿no? Pensar que las protestas como se están planteando no son ni legítimas ni pacíficas, ¿no? O sea, es un error estigmatizante de violencia hacia nosotras como tal. Entonces, esto lo van a ver en el informe. Ahora, voy a entrar como a otra de las partes, bueno, cierro como con la conclusión de manifestación pacífica o radical. En mi opinión, ambas son lo mismo, ¿no? O sea, nuestras movilizaciones en este periodo histórico como mujeres, que no en todos los casos, por ejemplo, hablo por mí, no en todos los casos voy encapuchada, en algunas veces sí, algunas veces no, son pacíficas y radicales. O sea, ¿por qué? Porque no es nuestra intención matar a alguien o hacerle daño a alguien. ¿Qué ha pasado con el tema de las agresiones durante las movilizaciones? O sea, nosotras que lo vivimos, lo sabemos, vamos por ahí y agarran y algún vato meco nos avienta un cono o nos avienta una piedra o nos empieza a empujar o nos toma fotos. O sea, no somos quienes iniciamos la violencia. La violencia cuando vamos a una manifestación siempre llega de afuera. ¿Qué hacemos? Bueno, esto ya es una autodefensa, cuando tú ya reaccionas a lo que sucede. Entonces, lo que sacan en los medios de comunicación, por supuesto que son una versión estatal del régimen burgués que capturan el hecho de los golpes hacia el agresor, de unas hacia una persona. Pero no es de origen, no es que esa persona la hayamos tenido en la mente desde el inicio y si nos la encontramos en tal esquina nos la agarramos a golpes. Por supuesto que no, ha sido una situación de defensa, de autodefensa ante una violentación como tal. Entonces, esto tengámoslo presente, o sea, como en este espectro del contexto que estamos viviendo de las movilizaciones de mujeres, que no son ni violentas, y son radicales, sí, yo diría, porque sí están basadas en la búsqueda de la raíz de la opresión y en la protesta de la opresión. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Quiero ir avanzando con el tema también del estigma de vestirse de negro, aprovechando que entramos al tema de la capucha. Lo que el informe nos dice es que lo que han hecho las autoridades, y en específico desde los discursos oficiales, es la estigmatización de la capucha, sí uno, y también de la asociación de la comisión de un delito con vestirse de negro. O sea, si tú vas de negro a una movilización, ya de entrada para el Estado eres una delincuente. Así, alguien que va a cometer un delito y que es violenta, ¿no? Como tal. Eso es un estigma porque se supone que en nuestra Constitución se tiene el principio de presunción de inocencia. Entonces, si tú de entrada a alguien que se vistió de negro ya le dices, eres una criminal, bueno, y cuando digo le dices, es la policía te lo dice, y la policía son los órganos representativos del Estado para la represión. Entonces, si a ti te dicen eres una criminal, o ya te lo asocian, es un estigma que se está generando para la violentación a los derechos de las mujeres. Entonces, por eso, este informe, léanlo con más detalle. Es súper importante, en mi opinión, que lo tengamos presente como una forma también de autodefensa y de conocer qué ha pasado. Y yo quisiera entrar, y voy a seguir retomando como partes del informe, quisiera entrar a otra discusión. El tema de cómo llegamos o cómo se ha llegado al tema de la capucha y de las manifestaciones vestidas de negro. O sea, ¿por qué? ¿No? Porque, ¿cómo pasamos a eso? Esto es todavía debate, insisto, no hay algo terminado, no es ya el pensamiento así único, ¿no? Y avanzado, es una interpretación, pero bueno, la violencia hacia las mujeres ha existido en todos los tiempos y en todos los espacios, desgraciadamente por el tema del patriarcado. Ahora, desde 2016 para acá, en México, o sea, con el tema del 24A,
se desarrolló el principio de la movilización feminista separatista. ¿Qué implicó eso? Bueno, que se tomaron los puntos específicos de las mujeres y se planteó el tema del separatismo para las movilizaciones feministas. Esto hizo que nos politizáramos un montón de morras, que saliéramos a las calles un montón de compañeras y bueno, que dijéramos, tenemos demandas específicas, porque claro, en una postura personal me reconozco desde una posición de clase y también me reconozco desde un género. Entonces esto a mí me tiene con le sumas opresiones a la opresión que ya tienes como clase proletaria. Entonces, de 2016 para acá, la movilización cambió, la movilización de mujeres, ¿no? Y hubo una ruptura, que esto es esencial, con el tema del reformismo. No voy a entrar mucho a lo conceptual y como en los debates, pero en esencia sí hubo una crítica o un señalamiento de, bueno, es que es un sistema el que nos oprime y no necesariamente un partido, como siempre, o como Morena, que todavía no era Morena porque ya estaba empezando, nos quería hacer creer, ¿no? Que teníamos que quitar al PRI o que queríamos quitar al PAN. Entonces, el tema con eso es que cuando en 2016 se da este giro al separatismo, también se plantea qué va a pasar con el ámbito político, ¿no? Hacia dónde vamos. Fundamental porque en 2018, o sea, 2 años, 2016-2018, ocurre que llega Morena al poder. O sea, no ocurre, sucede, es un hecho. Llega Morena al poder y el único sector que no se desmovilizó fuimos las mujeres. ¿Quiénes sí se desmovilizaron? La CENTE, por supuesto, porque les prometió plazas y se las cumplió. ¿Quiénes más? Los sindicalistas en general, los metalúrgicos, los metalúrgicos, por ejemplo, o los de las maquilas en el norte. Toda esta banda se dejó llevar por la corriente reformista. A muchas sí les dieron sus plazas, a muchas otras personas no. Ese es su problema. Pero el único sector que no creyó en López Obrador, o que puso en duda, porque hubo muchas mujeres que votaron por López Obrador, eso también es un hecho, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que es un sistema y que López Obrador es parte de ese sistema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el giro y por qué 2018 es súper importante? Porque no nos desmovilizamos, ¿no? López Obrador arrasó, integró a sus filas a un montón de banda oportunista, a un montón de banda la banda vendida, pues, ¿no? Nosotras no. Nosotras dijimos, es que tú no nos resuelves tales y tales demandas, ¿no? Y él seguía que sí, que iba a resolver, y que la violencia, y que el aborto, la consulta, que bla, 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 ¿no? Entonces, lo importante de 2018 es la independencia política que el movimiento feminista señaló. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿No? Porque ya vamos a llegar a 2021, bueno, en la explicación. ¿Cuál es la consecuencia de esta independencia política? Que la represión se enfocó a la movilización de mujeres. ¿Por qué? Porque son las únicas que no nos quedamos quietecitas. Fuimos las únicas que dijimos, a ver, López Obrador, ¿por qué pones a un violador en el poder? A ver, López Obrador, explícanos por qué no garantizas los derechos en los lugares donde ya se despenalizó el aborto, ¿no? A ver, López Obrador, ¿qué está pasando con nuestras jornadas laborales y nuestros salarios? Esto es lo que a él le fastidia. Él siempre pudo controlar o ha podido controlar a casi todos los sectores proletarios, obreros y del campesinado e indígenas, ¿no? Pudo con las promesas de campaña, pudo cohesionar y pudo comprar, pero a las mujeres no. ¿Qué sucedió también en 2018, 2019? Bueno, acá en Ciudad de México se empezó a dar mucho lo de los secuestros en los metros. Se empezó a dar mucho el tema de los feminicidios. Ya vimos lo que pasó con Ingrid. Vimos un montón de cosas atroces, ¿no? Que no era nada nuevo, por supuesto, pero que nos seguían diciendo que no se estaba haciendo nada por asegurarnos nuestros derechos, y como nosotras en ningún momento creímos en ese partido ni en ningún otro, ¿no? La mayoría de nosotras señalamos, ¿no? Señalamos qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué nos dice? Quiero retomar otra vez el tema del informe de Amnistía.
Amnistía Internacional, llegando a 2020, nos señala 10 movilizaciones, hace la listita, ¿no? Aquí, por acá la tengo. Bueno, tiene la listita de las movilizaciones de León, Guanajuato, de Sinaloa, de Catepec, de Ciudad de México y de Quintana Roo. En la escala de orden, así como se las dije, va por meses. Lo que fue sucediendo, por ejemplo, es que comenzaron, o sea, las compañeras con el tema de la represión que ya se empezaba a dar desde 2018 por parte del propio Estado, comenzaron con el tema de encapucharse. No es algo nuevo, lo del bloque negro no se inventó ayer. Porque una táctica se generalizó, lo vamos a ver al final. Pero, bueno, el chiste del tema es que no se renunció a la independencia política. El encapuchamiento sirvió para cuidar la privacidad por la propia represión que el Estado ha ido ejerciendo. O sea, es un tema de reacción a, o de, en términos un poquito más militaristas, está la ofensiva y la defensiva. Entonces López Obrador lanzó su defensiva al régimen y nosotros lanzamos la ofensiva con el encapuchamiento, ¿no? O sea, no es más allá de eso, no es poca cosa por supuesto, pero tampoco es como que pedo, ¿no? Bueno, entonces en el informe de Amnistía Internacional lo que nos señala de las movilizaciones de 2020 es que se agudizó la represión. ¿Cómo? Comenzaron a haber desapariciones. Y esto es importante, que no se nos olvide, el Estado burgués desaparece. No son las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ¿qué es una desaparición? Una desaparición es cuando a ti te detienen. Había unas detenciones arbitrarias. ¿Cuál era el criterio? Y lo tiene el registro de Amnistía Internacional, que iban vestidas de negro, ese era uno de los criterios, y estaban encapuchadas. No te pueden detener arbitrariamente, el no poder es entre paréntesis o entre comillas, porque lo han hecho, no te deberían poder detener arbitrariamente, pero bueno, aquí hubo detenciones arbitrarias y dentro de esa arbitrariedad había desapariciones. ¿Cómo? Subían a las compañeras, y esto sucedió en Ecatepec, subían a las compañeras a vehículos que no estaban identificados como patrullas, eran vehículos blancos, ¿no? Camionetas blancas. Las subían y además, o sea, llevaban infantes, muchas de ellas, les empezaron a decir los policías, eres una ahora sí, hija de tu y el municipio al que les correspondía, el MP propiamente del municipio, era el más cercano a la zona donde estaban protestando. Y no, lo que registró Amnistía Internacional es que se las estaban llevando por 7 horas a dar vueltas por todo el municipio y encima las llevaban a otro MP. En el caso de Catepec, lo que se registró es que se las llevaron a Tizapán. O sea, de Atizapán a Ecatepec hay un tramote, ¿no? Y no corresponde con la zona de la detención. Entonces, ¿qué es eso? Es una desaparición, compañeras, ¿no? Con todas las palabras. Si no te presentan de manera inmediata o lo más pronto a tu detención y te pasean 7 horas, eso es una desaparición. López Obrador ha tenido esa postura represiva hacia las compas. La represión, la desaparición y la violencia también verbal y sexual. También lo que dice el informe, ¿no? Que muchas de las compañeras detenidas de manera arbitraria las desnudaban, las tocaron, hubo abusos sexuales y bueno, hasta registraron violaciones por parte de los policías. Entonces, todo esto es como el escenario en el que estamos paradas como mujeres que protestamos y que tenemos independencia política. Solamente ya como un último caso para pasar como a una reflexión un poco más general, el último caso que registra Amnistía Internacional fue lo que sucedió un 9 de octubre de 2020 en Quintana Roo. Recordarán que estaban protestando por el feminicidio de Alexis, una mujer que asesinaron creo que en específico en Cancún. Estaban protestando las compañeras, también había compañeros que eran amigos de ella y dispararon contra la movilización. ¿Quién disparó? La policía vestida de civil. ¿Qué fue lo que se registró? Que eran personas que traían su placa de policías. ¿Por qué no llevaban uniforme? Bueno, para aparentar que eran cualquier otro grupo, pero fue
fueron policías quienes dispararon contra la movilización. Hubo 2 heridos y una herida de bala. ¡De bala! Entonces es como, vemos el grado de cómo va creciendo la represión, o sea, es como el objetivo, ¿no? De ir viendo esta escala de violencia del Estado hacia la movilización de mujeres. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a encontrar en el informe. Revísalo con mucho cuidado, es súper importante, interesante todo lo que presenta y documentado. O sea, no nada más es como que lo estuvieron haciendo así porque sí, documentaron toda esta ola de represiones. Ahora, ¿qué pasa? Ya como cerrando el tema del informe y pasando a una reflexión general. Bueno, cierro con unos datos. El tema de las carpetas por feminicidio aumentaron en este sexenio. O sea, de 2015 había 411 carpetas y hoy en 2020, bueno, no hoy, ¿no? Sino el informe que es hasta 2020, se registraron, solo de ese año, ¿no? O sea, hablo no de la escala, sino del año, se registraron 893 carpetas por feminicidio. El doble. ¿No? De 2015 a 2020, ¿no? En esos 2 años. Entonces estaba Peña Nieto en 2015, con López Obrador aumentaron el doble por feminicidio. ¿Qué pasa, no? En algún momento me hicieron una entrevista en una radio y me decían, bueno, pero que es que son muy violentas y hay que reprimirlas. Y yo, ¿qué? O sea, definamos violencia, ¿no? Y definamos cómo estás planteando el tema de la movilización feminista y por qué tiene que haber una represión a la movilización. No estamos en un país democrático, o sea, ¿qué pedo, no? Entonces, hasta aquí voy a dejar lo del informe para que lo lean, para que lo discutamos, y quiero entrar ahora sí al debate, ¿no? O sea, ya se habrán dado cuenta hacia dónde va mi postura política. Eso no legítimo encapucharse. Claro que lo es. Claro que lo es. Y hasta parece una necesidad actual. ¿Por qué? O sea, para quien no lo ha vivido, ¿no? Lo narro porque quienes lo hemos vivido como en carne propia está muy cabrón. En las movilizaciones, cuando tú no te encapuchabas o no te encapuchas, neta hay vatos tomando fotos, ¿no? Uno para tomar fotos a las morras en topless y la otra para buscarte en Facebook, encontrar dónde vives, qué haces, en dónde estudias, suben tu foto y empieza el linchamiento mediático, ¿no? De aquí está la feminacia, aquí bla, 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 bla. Entonces es horrible. La privacidad es un derecho, encapucharse es un derecho. Y ahora, el tema de la represión. ¿Qué está pasando en este sexenio, ¿no? Vuelvo a retomar el tema de 2018, el mostrar independencia política por parte de la movilización feminista es lo que a López Obrador. ¿Y por qué López Obrador? Porque aquí hay una cadena de mando y que no se nos olvide, y era lo que yo decía con el tema de Cancún. Ok, porque me decían, no, es que Cancún, bueno, Quintana Roo no está gobernada por López Obrador. Pues no, pero hay una cadena de mando y López Obrador podría haber actuado. O sea, ¿no creen que le llegó la orden? Van a disparar contra una movilización feminista. Eso pasó el 2 de octubre, le insisto, en escalas quizá distintas, ¿no? Pero eso no, igual de grave. Eso no fue a matar, por supuesto, no fue otro 2 de octubre, pero fue para disipar una movilización. O sea, ¿qué pex con eso? En mi opinión, ahorita, y es el debate que tengo, ¿no? que estamos dando, es una necesidad y es súper importante el encapuchamiento. ¿Por qué quería hacer este live? Porque en mi opinión la sociedad no está en el mismo entendido que nosotras, por supuesto. ¿Por qué pasa esto? En principio, porque López Obrador se ha encargado de tener su propio medio de comunicación, que son las mañaneras, dictar línea política todos los días y decirle a los medios de comunicación cómo abordar el tema. Esto nos da una desventaja terrible, porque la gente le sigue creyendo. Es verdad que Morena sigue teniendo una legitimidad, porque pues a la gente le gusta el caudillismo, ¿no? La gente no ha tenido la oportunidad de emanciparse, y esa es la idea, de decir, a mí ningún burgués me va a representar nunca por el propio interés de clase. Pero bueno, para nosotras es un peligro, es un peligro movilizarnos sin capucha, ¿no? Y sin vestirnos de negro.
O sea, aquí van a decir, bueno, pues ¿qué estás haciendo un video sin capucha? ¿No? Porque en lo personal, o sea, si voy o no voy, por ejemplo, a una movilización, eso no lo van a saber. Lo estoy haciendo aquí, ven mi cara y no es la primera vez que salgo en videos, ¿no? Pero bueno, mis protocolos de seguridad es otra cosa. Entonces, quiero hacer esta discusión, y aquí viene como el tema del debate, porque hay muchas organizaciones que desde la izquierda política, o sea, más allá de Morena, siguen oponiéndose a la táctica del encapuchamiento y de las movilizaciones que también se les dice como acción directa. Yo ahí tengo un debate meramente conceptual, ¿no? De que la acción directa como se está entendiendo hoy en día no es la histórica anarquista. Yo no soy anarquista, yo soy comunista, pero eso no importa, ¿no? O sea, la movilización, la acción directa tiene la connotación histórica de ser huelgas subversivas y de hacer terrorismo individual. Eso lo podemos explicar en otro momento, pero bueno, lo que hoy vemos o lo que hoy se ha entendido como acción directa es una acción directa como en el acto como tal de hacer la cosa o sea, en el hecho, pero no es el contenido conceptual que se manejó históricamente. Igual no pasa nada, ¿no? Pero en mi opinión seguimos estando dentro de la movilización pacífica, aún con la acción directa. Entonces, pienso, ¿no? Y ya empiezo con mi balance personal, que es con la movilización, diría radical, e insisto que lo radical no es violento, con la movilización radical se ha alcanzado 1000 veces más que con la movilización pacífica. El debate que actualmente tenemos, por ejemplo, en el partido es el tema de la movilización de masas. Si es más conveniente la movilización de un montón de mujeres o personas interesadas o de un grupo de mujeres que va a hacer acciones sobre un hecho. Yo lo que he expresado como uno de los argumentos es que, porque se comparaba el 8 de marzo de 2020 con lo que tenemos ahora, digo, es que llegó una pandemia. Y en principio la propia pandemia desmovilizó. Y realmente quienes sí quedamos todavía movilizadas éramos quienes teníamos posturas radicales. Porque no es cosa de un día, ¿no? La lucha por nuestros derechos no solamente es el 8 de marzo, es siempre. Y hay una coyuntura, o sea, todas las movilizaciones que se registraron, por ejemplo, en el informe de Amnistía Internacional, no son conmemorativas, o 2 o 3 son conmemorativas, ¿no? La del 28 de septiembre, la del 8 de marzo, pero en esencia son protestas que surgen sobre otra causa de violencia, como el feminicidio de Alexis, por ejemplo, o como en el marco de la despenalización del aborto en Guanajuato, o sea, insisto, en algún punto no conmemorativo, sino algo que sucedió y que exigía la movilización. ¿Qué pasó? Que aunque se hubieran hecho convocatorias públicas o convocatorias abiertas a la masa, a las masas en general, no asistían por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, para mí ese es un debate. ¿Qué rumbo histórico ha cobrado? Como ¿qué está pasando ahorita que la pandemia está disminuyendo, que ya nos vacunaron? Bueno, que hay mujeres que tienen el interés de volver a participar en las movilizaciones, pero como López Obrador se ha encargado de decir que somos unas violentas, también caen en el tema del estigma. Entonces, ¿cuál es el problema? No es la movilización, el problema es la argumentación que se da desde el Estado. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues contrarrestar la argumentación del régimen. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo esto, haciendo infografías, discutiendo, haciendo debates sobre por qué no son movilizaciones violentas, ¿no? Entonces, y este es el objetivo de este video, ¿no? Como tal, discutir esto. Insisto, en mi opinión, y esto es un balance personal, no es una política de partido de colectivas, en mi opinión, en este momento histórico, la táctica correcta es encapucharse, es salir movilizada, vestida de negro y no generar ni estigma ni criminalización hacia nadie, ¿no? Y hacia las mujeres que nos encapuchamos y que hacemos esto, pues menos, ¿no? ¿Qué debemos de entender entonces? Que rayar una pared no es violencia, es iconoclastia.
¿Por qué? Porque tienen consignas. O sea, recordemos esto, cuando hay una lucha, no vas, o sea, güey, los morros ponen su placa toda pedorra, ¿no? O sea, ponen su placa toda pedorra en las paredes todo el tiempo, ¿no? Eso no es protesta, eso es mero individualismo. A veces puede, si se dedican al muralismo propiamente puede ser arte, pero eso no es protesta. Protesta es poner la consigna, ¿no? Aborto legal, o despenalicen el aborto, o regrésame a mi hija, ¿no? ¿Dónde estás? Eso es protesta. Entonces, insisto, en mi opinión, en este momento político, hoy 21 de noviembre de 2021, la táctica correcta es la movilización encapuchadas, la movilización radical, por el tema de no decirle como de acción directa por lo que ya comenté, hasta que lo definamos, y seguir con nuestra agenda de género independiente. Las propias mujeres que han estado desde el reformismo se oponen a este tipo de movilizaciones. No quiero decir los nombres de las organizaciones, pero muchas compas que topo, que están, insisto, en otras organizaciones de izquierda, dicen que es un error marchar porque alejamos a las masas de la movilización, bla, bla, bla. Y yo les digo, bueno, pero ¿qué se ha alcanzado con la movilización pacífica? Y que esto también es pacífico, ¿no? Pero lo que ellas entienden como movilización pacífica, de salir con su banderita y que parezca más un festival, ¿qué se ha alcanzado? En mi opinión se han alcanzado cosas, pero muy pocas a lo que se ha alcanzado con la movilización radical, acción directa, ¿no? Dejémoslo así. Porque se pone el énfasis en la causa y se tiene la legitimidad del hecho. Y algo que, por ejemplo, no se ve, o no se ve como en los medios de comunicación, pero que se ve en la movilización, es que cuando una hace acción directa hay mucha gente que nos apoya. Mucha gente. Así como están los vatos mecos que nos quieren golpear, también hay mucha gente que dice tu causa es legítima. Porque vamos con el cartel de la desaparecida, porque vamos con la mamá que está buscando a su hija, porque vamos con quienes estamos exigiendo el aborto. O sea, llevamos causas legítimas y se sabe que no nos están respondiendo. Entonces, si llevamos las cifras del tema de las carpetas de feminicidio, si llevamos también todas las hojitas de desaparición, las alertas sobre la desaparición, la gente agarra la onda luego, es como, no mames, sí, o sea, las están desapareciendo, las están matando, ¿no? Entonces te dicen, estamos con ustedes, ¿no? Y finalmente es lo que queremos, ¿no? Que la población también esté de nuestro lado, pero tenemos a un monstruo gigante detrás. Y ya quiero ir cerrando con el tema, por ejemplo, de los citatorios, ¿no? ¿Qué pasa con las compañeras que han detenido y que les han mandado citatorios? Yo no he visto las acusaciones, pero supongo que han de ser pura pendejada, ¿no? Han de poner que atentan contra la seguridad y no sé qué. Eso es mentira. Quien atenta contra la seguridad son los policías. ¿Por qué? Porque nos desaparecen, porque nos golpean. ¿Vieran cuántos casos de huesos rotos hemos tenido por policías que nos agreden en las movilizaciones? O sea, no, tenemos a un estado represor, tenemos a un estado feminicida, tenemos a un macho burgués en el poder y eso no lo tenemos que perder de vista. Y nada más, ¿no? Para quien no le quede como tan claro, ningún otro partido de la burguesía es distinto. Por ser partido de la burguesía tienen a machos burgueses y lo van a ver para 2024, ¿no? Van a ver, de eso ya lo iremos hablando. Pero bueno, voy a cerrar con esto hasta aquí. Cierro con las conclusiones, ¿no? O sea, el resumen de esto. Uno, que ha sido el contexto histórico, lo que nos ha ido radicalizando en las tácticas. Bueno, y les comento, ¿no? Desde el marxismo y en específico con el leninismo, las tácticas de lucha no se inventan, se generalizan. Entonces es un error pensar que si hay una táctica generalizada no se deba de utilizar. O sea, para quienes nos posicionamos desde el marxismo y no le han querido entrar a este tipo de movilizaciones, es un atraso político tremendo, en mi opinión. Un atraso político horrible, porque lo único que hacen es estigmatizar y criminalizar. Entonces, bueno, eso lo diría Lenin, ¿no? Y lo digo yo aquí en el Facebook. Resumen también, la escala de represión aumenta. Tenemos que estar muy vigilantes también de eso, o sea, para quienes están viendo y no salen a movilizarse por N razón, estén muy al pendientes de la represión, porque escala.
¿no? Escala, y la policía no nos cuida, ¿no? La policía no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas. La policía es el órgano del Estado encargado de reprimir a nuestra clase. Entonces, no confiemos nunca, ¿no? No confiemos nunca. Ahora que viene este 25N, chequemos, o sea, donde más se presentan casos de violencia y de desapariciones, y eso es en los estados, en el Estado de México en especial, pero también en Guanajuato, en Sinaloa. Entonces, seamos observadoras de estos procesos que les decimos. Somos las mujeres organizadas, somos la amenaza al Estado, porque tenemos la independencia política por delante, y eso es algo que no quieren cooptar. Entonces, por eso ya están sacando que otros partidos, que feministas, que bla, 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 es mentira, ¿no? Sigue siendo régimen detrás, régimen burgués. Entonces, aguas con eso, seamos observadoras, difundamos esta información de que no, una protesta de encapuchadas no es violenta, difundamos de que no tiene que haber un estigma por vestirse de negro, y sigamos así difundiendo también que hay una cadena de mando de quién decide qué se hace y qué no se hace, y que la represión tiene nombre de quien lo ordena. Y López Obrador no es ajeno a lo que sucede. López Obrador es quien dicta la línea política y lo que va a pasar con las movilizaciones y las protestas. Entonces, ninguna confianza a López Obrador. Es él el jefe, por ejemplo, del ejército, y el jefe también de las policías. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese vato, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo dejo. Mando saludos también a Claudia, que comenta: estás muy bien informada, te felicito. Saludos y muchas gracias, Claudia. También a Giselle Melchor, que comenta: gracias por la información. Saludos desde Oaxaca. Saludos a todas, vamos a movilizarnos, apoyemos. Si no se quieren... bueno, solamente como anotación, las movilizaciones de encapuchadas no te exigen ir encapuchada. Y eso, por ejemplo, desde Aborto Legal México lo hicimos para el 28S. No nos encapuchamos, nos metimos al contingente del bloque negro, porque originalmente así es la idea, ¿no? La idea es que el bloque negro protege de la represión a quien se moviliza sin capucha. ¿Qué pasó? Que las compas reformistas, que por años han organizado los 8Ms, se han deslindado del bloque negro porque se les hace muy violento, ¿no? Pero también son banda que con la mano derecha cobra con el gobierno, ¿no? Entonces, ojo por ahí. Entonces, eso, ¿no? Nosotras hemos estado en marchas donde no nos hemos encapuchado, hemos estado en marchas donde sí. La valoración la tiene que hacer cada mujer y colectiva, dependiendo, ¿no? O sea, su valoración de hoy qué quiero, ¿no? Entonces eso, si van a ir a una marcha y ven que hay bloque negro, no tienen que encapucharse. Idealmente sí, si quieren, pero no es necesario. Ay, por cierto, yo les iba a explicar, nada más ya cierro con esto, cómo encapucharse, porque ya viene el 25N. Rápido, ¿no? Ya cierro con esto. Tienen una playera negra, de preferencia que sea playera, de preferencia que sea de algodón, no que sea capucha como tal, porque es muy fácil identificarse. Entonces es muy fácil. Del lado donde se mete la cabeza, meten la cabeza, así. Y acá están las mangas. Acá están las mangas. Entonces ponen su cara, así, ponen en la rendija sus ojitos. Amarran la parte de atrás. Lo amarran bien, le pueden poner doble nudo. Tapen sus cejas, porque las cejas dan también referencia. O sea, dejen así nada más sus ojitos, ¿no? Obvio no lleven colitas como yo, nada más es un ejemplo. Así. Y lo más tapado posible, ¿no? Pues bien amarradas. Y si pueden conseguir este tipo de gogles, mejor. Se los colocan. Y ya están encapuchadas. Entonces es muy fácil, ¿no? Les digo, es muy fácil. Solo necesitan una playera negra, ¿no? Porque si lo hacen de color, insisto, las pueden identificar. Y ya, eso es todo para una capucha. Entonces les mando un beso, un abrazo, saludos a todas y a todos que nos están viendo. No estigmaticemos, estemos en contra de la criminalización, estemos en contra del estigma. No le hagan caso al presidente.
Recuerden que detrás de cada gobierno ahí está el régimen burgués. Es un sistema capitalista, ¿no? No nos engañemos, y el capitalismo es un sistema económico. Entonces, no perdamos de vista la base material. Hasta aquí dejo el video, les mando muchos besos. Ya retomaré el blog otra vez y los videos y todo, entonces estén al pendientes. ¡Chao!